Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Amén. Vamos a estar leyendo. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas son en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. He titulado esta enseñanza Un cambio de planes. Y a modo de introducción, no sé si ustedes conozcan, pero hay una práctica muy común dentro del comercio, aún dentro de la política, que cuando se quiere desprestigiar, cuando se quiere dañar a la competencia, lo que se hace es regar un falso rumor. Se desacredita a la competencia. Aún en la política se usa esa estrategia. Se riegan mentiras, se muestra lo negativo que tiene el otro producto o el otro candidato. Es una práctica que es muy común. Y traigo esa colación porque parte del tema que va a estar tratando Pablo acá tiene que ver cómo su ministerio estaba siendo desacreditado por un grupo de líderes que se habían levantado en esta comunidad y que estaban afectando la forma en cómo los hermanos en Corinto estaban mirando a Pablo. Y una de las cosas por las cuales hace esto es porque él se había propuesto ir a ellos. Quiero que vaya por favor a 1 Corintios capítulo 16. El versículo 7. 1 Corintios capítulo 16, el versículo 7. Porque quiero que noten, y este es el contexto sobre el cual Pablo está escribiendo. Dice la palabra del Señor: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y era que Pablo tenía un propósito, y era de ir a visitarlos a ellos. Y aquí les muestra cómo él se había propuesto un plan. Sin embargo, parece por alguna razón no pudo ir. De hecho, más adelante él va a explicar la razón por la cual no fue. Esta fue una de las razones por las cuales él fue atacado y fue puesto en tela de juicio su ministerio y su autoridad. Y Pablo lo que va a hacer acá es hablar acerca de cómo él no cambió sus planes adrede, sino que a través de lo que Dios había permitido en su vida, él había permanecido con un carácter firme. El cambio de planes sobre el cual él había hecho y se había propuesto ir a visitarles, lo va a llevar a demostrar que él no es un inconstante, ni una persona de doble ánimo, sino por el contrario, su carácter está fundamentado en quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo que yo quiero en esta mañana es que miremos que lo que Pablo está mostrando es que su credibilidad no era la que estaba en juego, sino el evangelio mismo. Y por eso su defensa va a estar basada no en lo que él es, sino en lo que Dios ha hecho y en lo que seguirá haciendo. Pero hay una aplicación práctica a nuestras vidas y tiene que ver con respecto a nuestro carácter como creyentes.
Esa va a ser la aplicación que vamos a estar mirando. ¿Cómo se aplica este pasaje en nuestra vida? Nosotros como creyentes en nuestro carácter. Y eso es lo que vamos a estar mirando a partir de este momento. Quiero invitarles a que nuevamente vayamos a la Escritura y miremos los versículos del 12 al 14. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis y también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que vosotros, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Lo primero que Pablo va a mostrar es cómo se ha conducido con los hermanos en Corinto. Recuerden que Pablo ha estado durante 18 meses trabajando en la iglesia cuando fue a establecerla. Él estuvo trabajando durante un tiempo largo, estuvo enseñándoles, ellos lo vieron trabajar. De hecho, una de las cosas que Pablo va a mostrar es que su comportamiento con ellos no estuvo basado en un interés económico. Su interés fue predicarles el mensaje del Evangelio. Su comportamiento fue un comportamiento honesto. Y en la primera carta les va a mostrar una serie de cosas que él ha tenido. Y en la segunda carta, cuando les empieza a escribir, les empieza a mostrar una serie de situaciones por las cuales él ha tenido que atravesar, pero que han servido para que su fe se fortalezca y para que él pueda consolar también a otros, que era lo que veíamos la semana anterior. Ahora, Pablo va a hablar aquí de sus acciones, y lo primero que va a hacer es hablar acerca del testimonio de su conciencia. Noten lo que dice el versículo 12, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cómo se ha comportado él? Dice que con sencillez y con sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y lo ha hecho no solamente para con ellos, sino para con las personas que no conocen del mensaje del Evangelio. O sea, para las personas que no son creyentes. Ese es su comportamiento, su conciencia, lo que en su interior dicta lo que es bueno y es malo, ha sido puesta como testigo para decir: yo me he comportado bien delante de ustedes, he hecho lo correcto, he hecho lo bueno. Es como si estuviera en un tribunal y en ese tribunal estuviera siendo juzgado, y el primer testigo que él llama el primer testigo que él llama es su propia conciencia. Es su conciencia. Es juzgado por sí mismo en el sentido moral. ¿Pero por qué era inocente? Lo que está diciendo es porque llevaba una vida entregada al servicio de Dios, y eso lo absolvía. ¿Y cómo ese servicio? Con sencillez. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cómo fue la predicación de Pablo cuando llegó a los Corintios? Él se propuso no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. O sea, su mensaje fue sencillo. Su mensaje fue el mensaje del Evangelio. Y Pablo era una persona que había sido educada con los más altos estándares. Se puede decir que había asistido a la mejor universidad de la época. Había sido educado a los pies de un gran maestro que le había enseñado todo lo que él conocía. Pero no solamente eso, sino que era un gran orador, o sea, era una persona que podía hablar con mucha facilidad. Sin embargo, cuando fue a ellos, lo hace de una forma sencilla. No hace su mensaje adornado. Predica con sencillez, comparte con ellos. De hecho, creo que una de las formas en cómo se muestra su simplicidad en la predicación es que él convivió con ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo? 18 meses, viviendo con ellos, comiendo con ellos, estando en sus reuniones. Eso muestra la sencillez. Y lo hacía con sinceridad, pero no con una sinceridad propia. Él no se está vanagloriando en sí mismo. No es como esas personas que se miran a sí mismos y es que yo soy sencillo, fecho y humilde. No, él lo hace de una forma sincera delante de Dios. O sea, es Dios el que lo ha puesto a ser así. Es su relación con Dios la que lo lleva a ser sincero y sencillo. Con gracia de Dios, con el favor de Dios en su vida, y no con sabiduría humana. O sea, su comportamiento no estaba buscando impresionar a nadie. Es una persona que se ha comportado de una forma tranquila, serena.
es un ministro fiel de la palabra de Dios. Y lo hace, mis amados hermanos, con mucha sencillez, no solamente con los creyentes, como ya les mencionaba, sino con las personas que no son creyentes. O sea, los creyentes veían la actitud de Pablo, pero aquellas personas que tal vez lo habían visto trabajar en la calle haciendo carpas, que era lo que él hacía, lo habían visto como una persona de testimonio, una persona que se había comportado a la altura de su llamado. Ese es su comportamiento. Son sencillas sus palabras. Y note lo que va a decir en el versículo 13: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo, recuerdan ustedes que era un gran escritor de cartas, ¿no? El Nuevo Testamento se puede decir que en una buena parte fue escrita por él, a través de sus cartas. Conocemos su pensamiento por lo que él escribió. Pero algo que tenía Pablo, y es una característica que podríamos resaltar en él, es que lo que él escribía era lo que él quería decir. O sea, nada de lo que él decía debía ser leído entre líneas. No sé si nos ha pasado que a veces nosotros vemos algunas actitudes en algunas personas y a partir de esas actitudes interpretamos ciertas cosas. No, Pablo lo que quería decir, eso decía. Es importante que nosotros veamos que sus palabras no tenían nada oculto, no tenían ninguna doble intención. Eso era lo que lo llevaba a sentirse orgulloso. Por eso dice en el versículo 4: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Y lo que Pablo quiere mostrarles acá es que lo que él les ha dicho, ahora ellos ya lo entienden mejor. Al principio tal vez se les estaba complicando un poco entenderlo, pero ahora ya lo entendían y entenderían mucho más cuando fuera el momento en que Cristo volviera. Y Pablo está poniendo a sí mismo su vida como testimonio delante del Señor, porque lo que él está diciendo es que cuando Cristo vuelva, una de las cosas que él va a hacer es juzgar la actitud y el servicio que han prestado sus siervos. Seremos juzgados. Y él va a mostrar las verdaderas intenciones de aquellos que hemos servido al Señor. Eso habla profundamente a mi vida como siervo del Señor, porque muestra que mis intenciones tienen que ser honestas delante de Dios. No solamente delante de la comunidad que me escucha y de la comunidad a la cual sirvo, sino delante del Señor, porque cuando Él venga me va a juzgar. Así como Pablo va a ser juzgado por todo lo que quiso decir, y por todo lo que hizo, y por todo su comportamiento. Pero les digo algo: cada uno de nosotros estaremos delante del Señor y nuestras intenciones serán juzgadas. Dice la Escritura que seremos tal cual somos conocidos. Conoceremos y seremos conocidos delante del Señor. Él mirará lo profundo de nuestro corazón, porque Él lo conoce todo. Y entonces serán mostradas las verdaderas intenciones. Ese es el testimonio de su comportamiento delante de los creyentes, y es el que está poniendo para que ellos juzguen y miren si las actitudes de Pablo han sido las correctas. Eso es lo que Pablo quiere mostrarles acá. Y necesariamente para hablar de esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar de testimonio. Y debemos preguntarnos cómo nos hemos estado comportando entre creyentes y no creyentes. Resalto esas palabras de Pablo, de cómo nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar, mis amados hermanos, a cómo ha sido nuestro comportamiento. Recuerdan que la palabra de Dios nos llama a los creyentes a ser sal y luz. Y eso implica que nuestra responsabilidad como creyentes es marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Somos llamados a vivir de una forma distinta. En algunas otras ocasiones les he mencionado esto: somos una comunidad contracultura, porque vivimos de una forma diferente al sistema de pensamiento del mundo actual. Porque valoramos cosas que el mundo no valora. Porque apreciamos cosas que el mundo no aprecia. Por ejemplo, apreciamos y valoramos la fidelidad conyugal. Apreciamos y valoramos y respetamos sobre todas las cosas la honestidad en el trabajo.
vivimos de una forma distinta. Y ese ha sido el testimonio de Pablo. Una pregunta que nosotros debemos hacernos es si otros pueden ver en nosotros un estilo de vida que sea agradable y consecuente a las verdades que nosotros decimos profesar. Es muy fácil comportarnos muy bien aquí dentro de la iglesia. Aquí podemos venir, cantar, levantar las manos. Y créame, eso se ve muy hermoso. Pero allá afuera, aquellas personas que no comparten con nosotros pueden decir efectivamente que nosotros vivimos de acuerdo a aquello que nosotros decimos profesar. O sea, nos comportamos como cristianos no solamente el domingo, sino mañana cuando tú vayas a tu trabajo, a tu lugar de estudio, a lo que sea que vayas a hacer mañana. ¿Cómo va a ser tu comportamiento? ¿Va a ser de acuerdo, va a ser consecuente a las verdades que tú dices profesar? Otras personas van a poder ver en ti que tú eres lo que dices que eres. Porque eso es lo que nosotros creemos. Somos cristianos. ¿Y cristianos qué significa? Que estamos reflejando a Cristo. Queremos que Cristo se vea en nosotros. Nos identificamos con Cristo en su forma de vida, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Si nosotros tenemos o queremos tener un testimonio efectivo para con Dios, debe ser porque hemos vivido una vida en santidad, en sinceridad que proviene de Dios, como lo hizo Pablo. Pablo está diciendo que por la gracia de Dios, aún el sufrimiento que él había tenido, aún esas dificultades que había tenido que atravesar, han producido en él un estilo de vida. Mis amados hermanos, eso es lo que produce en nosotros un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento nos lleva a mirar qué estamos haciendo nosotros mal y nos lleva a cambiar de dirección. Eso es algo que produce en nosotros el que nuestra mente, el que nuestros pensamientos sean transformados por el Señor para que nosotros vivamos de una forma distinta. Eso es lo que va a producir en nosotros esto. Es que el sufrimiento es una misericordia de Dios, puede notar Pablo, porque le ayuda a depositar su confianza en Él. Pero además le va a servir para mostrar en su vida la obra de Dios, el obrar de Dios en su vida. Y produce en su vida unas cualidades que deben ser compartidas. Eso debe pasar también en nosotros, mis amados hermanos. Creo que nosotros hemos sido llamados a vivir de una forma diferente, a marcar la diferencia. Eso es lo que significa que tú y yo seamos discípulos de Cristo. No porque sea el eslogan de nuestra congregación, sino porque a eso hemos sido llamados. Es una demostración del amor que le tenemos. Si me amáis, ¿qué vamos a hacer? Guardar sus mandamientos. Debemos andar como Él anduvo, dice la Escritura. Esa es la muestra del testimonio. Pero eso solo ocurre cuando comprendemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva entonces a entender que no vamos a hablar con dobleces, que vamos a ser honestos. Una de las formas en las que, por ejemplo, se puede hacer efectivo el testimonio es a través de la excelencia en el trabajo. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Eres excelente en tu trabajo? ¿Tus jefes ven tu esfuerzo? No porque ellos lo tengan que ver, sino porque tú sabes a quién estás sirviendo. Con tu trabajo tú glorificas a Dios. Es parte de ese testimonio, de esa conducta que nosotros debemos tener como creyentes. ¿Estamos cumpliendo nuestros compromisos? Son distintas las aplicaciones que podríamos traer en cuanto a esto, mis amados hermanos. Tenemos que mostrar que muchas veces, sí es triste verlo así, mis amados hermanos, pero un trabajo de mala calidad en un creyente no solamente afecta su imagen delante de sus jefes, sino afecta su testimonio como creyente. Porque él dice profesar unas verdades que están en contravía de sus acciones entonces.
Y muchas veces ese mal testimonio en nuestro trabajo con lo que nosotros hacemos va a hacer que nuestras palabras pierdan el valor y pierdan el sentido. Pablo habla a estos hermanos porque ellos conocen el testimonio de Pablo. 18 meses estuvo trabajando con ellos. Pablo está hablando como una persona que se preocupa por ellos, pero tienen que ver y tienen que reconocer ellos que su actitud es honesta. No está hablando sin bases. Y eso mismo debe pasar en nosotros. Lo que nosotros decimos tiene que ir respaldado por nuestra forma de comportarnos. Si tú dices que eres creyente, tienes que comportarte como tal. No solamente manifestarlo y decirlo, sino demostrarlo con tus acciones. Ese es el cambio que se espera de nosotros como creyentes. Ese es el evangelio puesto en práctica. Pero no solamente Pablo se va a quedar allí, sino que va a hablar acerca de su carácter de acuerdo a sus planes. Su carácter de acuerdo a sus planes. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne, para que haya en mí sí y no? ¿Por qué cambiaron entonces los planes de Pablo? ¿Por qué no se dio lo que él quiso hacer? Aquí lo que está mostrando es una explicación de lo que él tenía planeado. Él tenía planeado un viaje para ir a visitarlos. Pero como ya lo vimos en el capítulo 16, él no quería estar de paso. Él quería dedicarles un tiempo. Posterior a eso, su intención es cambiar un poco su itinerario. Mientras se dirige a Macedonia, a un lugar, él va a pasar a visitarlos y estar un tiempo con ellos. Luego va a ir a ese lugar y de regreso va a pasar nuevamente para que por ellos pueda ir a Judea, a Jerusalén. Ese era su propósito. Y estos hermanos pudieran haberse planteado esta pregunta, aunque no está escrita acá. Podría decirse, pero Pablo, ¿por qué hace esto? Está como que no lo entendemos, porque está como en ese doble ánimo. ¿Por qué está dudando? ¿Por qué cambia sus planes de esa forma? Él nos había dicho que iba a hacer una cosa, pero ahora quiere hacer otra. Como que Pablo no es una persona como confiable. Eso es lo que está mostrando. Por eso Pablo en el versículo 17, mira lo que les va a decir. Así que al proponerme esto, ¿usted quizás de ligereza? ¿Será que hice estos planes a la carrera? No, me toca ir a Corinto y tengo que ir rápido. No lo estoy haciendo a la carrera, es lo que quieren mostrarles. O lo que pienso hacer, lo pienso hacer según la carne. Es como la carne en ese sentido tiene que ver como en cuanto a las emociones, en un arrebato. No sé si ustedes conocen ese tipo de personas que son impulsivas y hacen las cosas sin pensar. Conocemos casos de personas así que actúan sin pensar, sin inclusive reflexionar en las consecuencias. Pablo no es de ese tipo de personas. Pablo planea lo que va a hacer, pero confía en el plan de Dios. ¿Recuerdan que en el versículo del capítulo 16 mirábamos eso? Si Dios quiere. Él entiende que todos sus planes están puestos en las manos de Dios. Y lo que está haciendo es proponerse algo, pero confía en que Dios va a obrar su voluntad en cuanto a eso. Y le va a mostrar qué es lo que debe hacer. Por eso Él no está obrando en un arrebato, en un impulso para ir a visitarlos, sino que por el contrario, Él tiene claro lo que quiere hacer. Y no es sí y no. No es una persona inestable. Su sí es sí y su no es no. Eso es lo que está mostrando. Él está respondiendo a los cuestionamientos diciendo que él confía en lo que Dios ha hecho. Miren el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde en la Escritura podemos ver una frase similar? El hombre inconstante es de doble ánimo. Pero palabras de Jesús en cuanto al sí y al no. Mateo capítulo 5, versículo 33, por favor. Miren lo que dice la palabra del Señor.
porque Pablo va a apelar a estas palabras también. Seguramente estos hermanos estaban pensando en esto que había dicho Jesús. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pablo está confiado, está seguro de que él ha sido coherente con lo que él se ha propuesto hacer. Él no es una persona de doble ánimo. Y él recurre a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios tiene que ver a que ha puesto aquí a Dios como su testigo. Y ese testigo es digno de confianza. Dios es su testigo. Dios ha defendido en cierto sentido aquí a Pablo. Al ponerlo como testigo, los hermanos en Corintio tenían que reconocer que lo que él está poniendo es un testigo de mucho peso. Tenía mayor credibilidad, aún que la conciencia de Pablo. Y esto lo hace ser una persona de confianza. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y no solamente es su palabra en sus compromisos, sino es la predicación del mensaje del Evangelio. Por eso miren lo que dice el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Pareciera esto un trabalengua, ¿cierto? Pero es interesante notar que lo que Pablo está hablando es de lo que él les había estado hablando durante todo este tiempo. Su predicación había sido una sola, y esa predicación era Cristo, no era ninguna otra. Él tenía la confianza de que había dicho lo que tenía que decir, y ese mensaje no había cambiado. Aún sus planes no habían cambiado, o si cambiaron era porque tenía un peso de por qué tenían que cambiar. Su predicación es digna de confianza porque Dios es fiel y verdadero. Y lo que está tratando de mostrarles es que si los corintios han puesto su confianza en Dios y en la predicación de su palabra, podrían seguir confiando en que Pablo era digno de confianza, así sus planes cambiaron. Por eso les decía al principio, lo que está en juego no es el testimonio de Pablo. No es la imagen de Pablo delante de ellos, sino la predicación de su palabra. Esos hermanos hubieran podido dudar aún del mensaje que Pablo les estaba predicando. Y es supremamente serio esto, era supremamente serio para Pablo. Pablo es honrado y sincero en sus palabras, es digno de confianza porque predica un solo mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Y a pesar de que sus planes cambien, su mensaje no ha cambiado. Por eso es digno de confianza. Su predicación sigue siendo la misma. Y eso lo lleva a mirar, entonces, el compromiso que tiene Pablo está basado en las promesas de Dios en Cristo. Miren el versículo 19 y el versículo 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Su carácter, su comportamiento, su forma de actuar está basada en lo que Dios ha hecho en Cristo. Y el mensaje que Él ha predicado está basado en ese cumplimiento de esas promesas. El carácter de Cristo es uno solo. Y lo que Él se comprometía a hacer, lo hacía. Por eso es que el cumplimiento de las promesas de lo que Dios ha dicho es cierto. Y uno puede verlo en esto, mis amados hermanos. ¿Cuántas promesas nosotros encontramos que se cumplen en Cristo? Si usted mira en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas manifestadas que apuntan hacia el cumplimiento de Cristo. Y en Cristo uno las puede ver reveladas. En Cristo es el misterio revelado del Antiguo Testamento.
Los antiguos no lo alcanzaron a comprender, pero esas promesas las tenían, y aunque no lo entendieron en ese momento, cuando llegó Cristo se pudo ver el cumplimiento de esas promesas. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, sino también es el cumplimiento de todas las promesas en el Nuevo Testamento, porque este es un testimonio de que las promesas de Dios se han cumplido y se están cumpliendo en Cristo. Y les hago una pregunta: ¿qué promesa nosotros tenemos ahora en el Nuevo Testamento en cuanto a Cristo? El retorno de Cristo. Esa es una promesa maravillosa porque fue dicha por Él. ¿Recuerdan la escena en Hechos cuando Jesús es recibido arriba? Los hermanos están ahí reunidos y vienen un par de ángeles y les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Este Señor Jesús que subió va a volver. Va a volver. Esa es una promesa que nosotros tenemos como cierta. Otra promesa nosotros la estuvimos estudiando en 1 Corintios, la resurrección de los muertos. Pablo afirma que aunque haya algunos que hayan muerto, no todos van a morir, sino algunos van a estar hasta que Cristo vuelva. Y eso le daba confianza a los hermanos, porque ellos estaban preocupados: bueno, estamos muriendo, los hermanos están muriendo y Cristo no ha venido todavía. Y han pasado más de 2000 años y Cristo aún no ha venido. Pero Pablo les dice: tengan confianza, porque cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los hemos quedado. Son esas palabras, esas promesas preciosas, las que nosotros tenemos, que nos dan confianza. Esas promesas son en el sí. Y el amén tiene que ver con darle gloria a Dios. Amén tiene que ver con así sea. Y produce en nosotros alabanza, porque cuando nosotros somos conscientes de esta verdad, podemos decir a Dios amén por medio de nuestra alabanza. La Biblia de Dios, Dios habla hoy, dice en cuanto a este versículo de la siguiente manera: pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. ¿En quién? En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso cuando alabamos a Dios decimos amén por medio de Jesús. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, pero también es el amén de la iglesia. Cuando nosotros entendemos esta verdad, que en Él se cumplen todas esas promesas, podemos alabarle y bendecirle y que decirle: gloria a Dios. A Él sea la exaltación por los siglos de los siglos. Cuando comprendemos esa verdad de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario, y comprendemos que Él murió por nosotros y que en Él se cumplen esas promesas, entonces nosotros podemos descansar y podemos alabar al Señor. Ese es el mensaje que Pablo ha predicado junto con sus compañeros. Es Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento, es el sí del Padre a cada promesa, a cada necesidad, a cada esperanza. Y al decir amén, le están dando la gloria al Padre por todo lo que Él les ha prometido y todo lo que Él les ha dado. Por eso, si ellos empezaban a desconfiar de los motivos de Pablo y su mensaje, perderían la confianza en el Evangelio. ¿Notan la gravedad de esto? Perder la confianza en Pablo era perder la confianza en el Evangelio. Esa es la preocupación de Pablo. Por eso Pablo los lleva nuevamente a mirar a Dios, no a mirarlo a Él. Su comportamiento ha sido basado en lo que Dios ha hecho. No me miren a mí, miren a lo que Dios hizo en Cristo. Eso es lo que me da a mí la validez de lo que yo les estoy diciendo. El versículo 21 y 22, miren lo que va a mostrar. Dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque es importante notar esto. Pablo ahora los lleva a ellos a reflexionar de lo que Dios ha hecho, no solamente en Pablo, sino lo que está haciendo en ellos. Las acciones de Dios a favor de los creyentes son otra garantía. Pablo entonces les va a explicar que Dios seguirá actuando entre los creyentes y lo seguirá haciendo. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que hace es los confirma. Y Él es el que nos confirma
con vosotros, ¿en quién? En Cristo. ¿Con base a qué? Con base a esas promesas que Dios ha dado, con base a lo que Dios ha dicho. Dios mismo desarrolla o crea esa relación con los creyentes por medio de Cristo, pero lo sostiene en Él. Eso da confianza al creyente. Eso le da garantía. Es como si Dios mismo hubiera firmado un contrato de sostener la vida de cada uno de sus hijos. Él se ha comprometido a cumplir sus promesas. Y eso tiene que producir en nosotros confianza. Eso tiene que producir en nosotros seguridad. Pero no solamente eso, sino dice el versículo 21, y el que nos ungió es Dios. El ungimiento tenía que ver con una acción en el Antiguo Testamento de derramar aceite sobre algunas personas que tenían que cumplir algunas comisiones especiales. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos en el Antiguo Testamento, simbolizando la venida del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Quién es el que está haciendo esa acción en Pablo y en los Corintios? Dios mismo. Dios mismo es el que los está ungiendo, o sea, el que los está comisionando para un servicio. Eso es lo que ha ocurrido en ellos. Dios los ha comisionado para que les sirvan y lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que le da peso a sus palabras, eso es lo que le da validez. Si Dios es el que nos ha comisionado, lo que nosotros les estamos diciendo es cierto. Pero no solamente eso, sino el versículo 22 dice que los ha sellado. ¿Cuál es la función de un sello? ¿Quién me puede decir cuál es la función de un sello en un documento público? Usted va a la notaría y autentica un documento, un contrato, por ejemplo. ¿Cuál es la función de eso? Darle validez. Indicar que ese documento es legítimo. Verificar su autenticidad. ¿Y qué es lo que hace Dios en los creyentes? Les ha puesto un sello. En la antigüedad inclusive el sello era de muchísima más significancia de lo que es hoy en día. Los documentos reales se sellaban y se ponía sobre ellos, usted creo que de pronto lo ha visto en las películas, un pedazo de cera caliente y después se imprimía el sello que era el anillo del rey. Si ese documento se le quitaba el sello, quería decir que había perdido su autenticidad, pero además que la persona que hubiera roto ese sello estaría en grandes problemas por haber dañado un documento que no podía ser roto por él. Solamente la persona a la cual era enviada ese documento podría abrir ese sello. Ese sello entonces tiene una función legal. Pero aquí Dios hace eso mismo con nosotros como creyentes. Lo hizo con Pablo, lo hizo con los corintios, pero también lo hace con nosotros porque nosotros hemos sido sellados, como dice aquí la palabra de Dios, el cual también nos ha sellado, nos identifica como suyos por medio de ese sello y confirma que nosotros somos su pueblo, que nosotros le pertenecemos y que estamos protegidos por Él. Eso es lo que hace Dios cuando nos sella. Él pone ese sello en nosotros, el sello de nuestra salvación, la garantía de que le pertenecemos a Él. Y no solamente eso, sino que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo utiliza distintas figuras para que ellos puedan entender y creo que sirven también para nosotros entender qué son las arras. Las arras era un depósito que se daba como en la cuota inicial de un pago, en dando en garantía de que se sellaba un negocio. Era un pacto. Pero ese pago que se daba era la garantía de que se iba a seguir pagando hasta que se cumpliera el pago final. ¿Quién es las arras de nuestra salvación? El Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha puesto esas arras, es la garantía de que Él cumplirá todas sus promesas por medio de un pago anticipado. Es lo que nos da para garantizar que Él cumplirá el resto del trato. ¿Cuándo se cumplirá en nosotros ese resto del trato? Cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto nosotros hemos sido sellados y Él va haciendo los pagos. ¿Sabe cómo va haciendo los pagos? Nosotros cada día somos moldeados para parecernos a Él. El que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Él está haciendo un proceso en nosotros. Esas las arras del Espíritu en nosotros
Va obrando en nosotros para que nosotros vayamos dando fruto. Esa es la confianza que usted y yo como hijos podemos tener. Y Pablo apela a esto para decir y afirmar que lo que él ha dicho tiene validez por las acciones de Dios. Pero no podríamos mencionar esto, mis amados hermanos, sin entender cómo lo aplicamos a nosotros como creyentes. Ya vimos que una de las primeras cosas que nosotros podemos aplicar este pasaje es a través del testimonio que usted y yo podemos reflejar en el mundo. Un testimonio de que vivimos y nos conducimos de una forma correcta, con sinceridad, con sencillez, con la gracia de Dios, no con la sabiduría humana, no tratando de impresionar a nadie. Pero también podemos entender que parte de nuestro carácter como creyentes debe estar fundamentado en el carácter de Dios y en las acciones de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos ver? Como creyentes nosotros debemos ser confiables. Debemos ser confiables. Esa es la indicación que Jesús nos dio en Mateo capítulo 5. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Qué quiere decir esto? A lo que tú te comprometes, eso tienes que cumplir. Si tú dices sí, cumple tu sí. Si tú dices no, cumple tu no. Pero no seas un tal vez. Tenemos que ser honestos en nuestras palabras. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que hacer esto en nuestras vidas? Tenemos que hacerlo primero porque tenemos un Dios fiel. Un Dios que se ha comprometido y ha cumplido con sus promesas. Él cumplió lo que se comprometió a hacer. Y el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro corazón, mis amados hermanos, es la garantía del cumplimiento de eso que Dios dijo que iba a hacer en nosotros. Esa es la garantía. Ese es el sello. Esas son las arras de lo que Él hizo, de cómo Él nos confirma en Cristo, de cómo Él nos ungió en Cristo. Por eso es que tenemos que entender y cada vez comprender mejor el Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no solamente es comprender las buenas nuevas de salvación, sino cómo me cambian esas buenas nuevas. Nosotros necesitamos aún el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio nos cambia cuando nosotros ahora podemos entender que debemos ser personas confiables, que debemos ser personas que cumplimos nuestras promesas. Cumplimos nuestras promesas. ¿Y por qué las cumplimos? Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Y eso es lo que hace y tiene convertido a su pueblo, y lo que nos hace su pueblo, y lo que Él hace que Él sea nuestro Dios, el que Él cumplió sus promesas. Dios es totalmente fiel a sus palabras y a sus promesas. A cambio nos pide que nosotros seamos fieles, que hagamos lo que decimos que vamos a hacer. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no le hemos dado valor a las palabras y a nuestros compromisos. Hoy en día no valoramos esto. Creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Antes una persona se comprometía y su palabra tenía validez. Hoy en día tenemos que firmar contratos. Hoy en día tenemos que hacer una serie de cosas para demostrar que nuestra palabra tiene validez. Y eso no debe pasar en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Por tal razón, solo por esa razón nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él cumplió sus promesas en Cristo. La promesa más grande que Él da es la redención nuestra en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos considerarnos que ya no debemos actuar solamente pensando en nuestro beneficio, no pensando solamente en nosotros. Debemos decir la verdad, mantenernos en nuestra promesa por amor de quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y guardó sus promesas a pesar del sufrimiento que Él iba a experimentar en la cruz del Calvario. Por amor a Él es que nosotros nos comprometemos. Yo reflexionaba mucho acerca de esto y pensaba, ¿será que esto no será solamente moralismo?
Yo les puedo decir, mis amados hermanos, que cuando yo entiendo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y que mi vida tiene que ir en concordancia a eso que Él hizo, entonces no es moralismo, es el evangelio aplicado a mi vida. Vivo siendo una persona fiel porque el que murió por mí fue fiel hasta el final, a costo aún de su propia vida. Y en respuesta a amor, por ese sacrificio es que yo debo ser fiel y me comprometo y cumplo mis promesas. Esto nos lleva a caracterizarnos siendo íntegros, siendo honrados, siendo transparentes. Pero es por amor a Él, por quien Él es. Dios es fiel. Dios cumplió sus promesas en Cristo. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. En respuesta a eso, yo soy una persona fiel. Creo que es importante que nosotros reconozcamos si no hemos sido fieles a nuestras promesas. Si nosotros no hemos sido o no hemos tenido la actitud que tuvo Pablo acá. Tenemos que reconocer las muchas veces en que hemos fallado. Y parte de esto tiene que ver con pedir perdón al Señor si no hemos respetado y actuado coherentemente con aquello que nosotros decimos creer. Si nuestras palabras han ido en contravía de nuestros hechos. Si nuestro testimonio no ha sido de acuerdo a ese que decimos amar y no ha sido coherente con su carácter. Y debemos pedirle que nos ayude y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que aquello a lo cual tú y yo nos comprometamos, eso debemos cumplir. De eso se trata el carácter del cristiano. Y quiero invitarles a que en esta mañana, allí donde estamos, oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude en esta área.